El Señor está con nosotros, amén. Si lo percibe, hermano, quédese en esa comunión, permanezcamos en esa comunión, hermanos. Rápidamente, hermanos, busquemos Lucas 15, vamos a hacer una lectura, vamos a participar todos y vamos a leer del versículo 11 al 24. Gloria a Dios. Si lo encuentra, diga amén, hermano. Del Lucas capítulo 15, vamos a leer del verso 11 al versículo 24. Leo el primero, hermanos, y ustedes leen el segundo, por favor, hasta el 24. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú has preparado en esta hora, Señor. Padre Celestial, ahora solo resta que nosotros abramos nuestro corazón para recibirla, Señor, y nos alimentemos de esta palabra, Señor, que son como ríos de agua de vida, que hará que vivifiquen nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra alma, Señor. Gracias por eso, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Como ya en otras ocasiones hemos hablado, que cada uno de nosotros tiene un concepto propio de lo que son, digamos, algunas palabras o definiciones que tienen algunas palabras. Nuestro tema de hoy va a tratar sobre el perdón. Así como hablamos de justicia, también podemos hablar de perdón, así como hablamos de amor. Son palabras normales incluso en nuestro hábito, en el andar diario, ¿verdad? Siempre hablamos y decimos, es que es injusto tal o cual cosa, hablamos de justicia. Es que fulano de tal ama o no ama a tal. Hablamos de amor y hablamos de perdón también. Son palabras muy comunes en nuestro léxico, en nuestro vocabulario. Pero como antes les decía, y hoy se los vuelvo a repetir, ¿cuál es el concepto de Dios con respecto al perdón? Porque muchas veces nos quedamos muy limitados en nuestro propio concepto. Por causa de nuestras limitaciones, por ejemplo, nosotros cuando dice Dios es nuestro Padre, cuando dice la palabra que Dios es nuestro Padre, pues lo comparamos con el más próximo que tenemos, ¿verdad? Que es nuestro Padre terrenal. Entonces, estamos haciendo una comparación muy imperfecta. Entonces tenemos un concepto de Padre muy limitado, porque el vaso con el cual lo estamos comparando es barro, ¿sí? Y el Señor es un Dios todopoderoso, todo misericordioso, y todo compasión, y todo amor, ¿sí? Y justo. Entonces, cuando hablamos incluso de nuestra relación como hijos, también decimos, bueno, yo soy hijo, pero la relación que hay con el Padre y el Señor Jesucristo es el que nos da el verdadero significado de esa relación hijo-padre. No es la nuestra, no es la que tenemos como hombres. Mas sin embargo, Dios nos ha llamado a que le imitemos en todo. Amén. Dice la palabra de Dios, sed imitadores de mí, como hijos amados. ¿Sí? O sea, una cosa es que Él nos solicite que le imitemos y que hagamos conforme a su voluntad y que pensemos conforme a sus conceptos, ¿sí? Y otra cosa es que hasta dónde logramos hacerlo, ¿verdad? Su voluntad, por ejemplo, es que crezcamos, dice la palabra, a la estatura del varón perfecto, ¿sí? Mas sin embargo, aquí mismo usted, si nos paramos, usted va a ver que hay de varios, hay chiquititos, hay grandototes, hay medianos,
Hay de varias las estaturas. Y no por ser chiquitito, vamos a decir que es un enano, así nació, ¿verdad? Sus genes son así. Bueno, entrando hermanos, con respecto a este concepto, vamos a hablar del perdón. Una de las parábolas que más ilustra el carácter de Dios con respecto al tipo de perdón que Él entiende, al tipo de perdón que Él nos da, es esta parábola del hijo pródigo. Vamos a ir escudriñando parte por parte para que entendamos de qué está hablando Dios. Él está hablando del perdón de Él, no del perdón que nosotros imperfectamente conocemos. Fíjense que a causa incluso de que nosotros comparamos el perdón que podemos dar nosotros a los demás, que lo comparamos con el perdón que Dios nos puede dar a nosotros, es que muchas veces ni nosotros mismos perdonamos, ¿sí? A nosotros mismos, fíjense bien. Ya no digamos a los demás, porque lo estamos comparando a lo que tenemos posibilidad nosotros. Y hay quien, por ejemplo, todavía vive con pecados de hace 50 años, porque no sabe qué tipo de perdón es el que da Dios. Es un perdón, hermanos, que todo lo limpia, que todo lo hace nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Es un perdón que no admite reminiscencias, ni saca a colación a cada rato. Ya no lo recuerda, lo borra totalmente. Entonces es un perdón perfecto, así como nuestro Padre es perfecto. Amén. Bien, entonces vamos viendo por partes, hermano. ¿Por qué Jesús les ilustró? Vamos a ubicarnos en el contexto. Estaba hablando con judíos, estaba hablando con fariseos, ¿sí? y les ilustró el tipo de perdón que nos ofrece el Padre a través de esta parábola. Les dijo, y mire hermano, y ese tipo de perdón me llama la atención, ¿sí? Que lo ilustró en un grado muy extremo. Si vemos las características del hijo pródigo, ¿sí? Una por una, dice la palabra que pidió su herencia. Tenía 2 hijos, y el menor, fíjese, como que el más inoportuno muchas veces, ¿verdad? El menor, ni siquiera el mayor, ¿no? Ya voy a hacer mi vida, padre, me voy a casar, por favor, si me vas a dar algo, pues ya dámelo, ¿no? Adelántamelo un poquito. No fue el mayor, fue el menor, fíjese el extremo, ¿no? Y le dijo, padre, pues ya reparte la herencia. Y no se lo dijo así como que con todo respeto, ¿eh? Sí, reparte la herencia. Cuando los judíos y los fariseos oyeron esto, pues, su reacción era de que, qué muchacho, ¿verdad? ¿Cómo se atreve? Porque en las costumbres de antes y de hoy, incluso, es que el padre da la herencia cuando él así lo desea, ¿verdad? No es porque alguien le esté apretando el cuello y le diga, ya dámelo, sino es potestad de él, ¿sí? Darlo cuando quiere, amén. Entonces, viene el hijo y se lo exige, se lo exigió. Era un hijo bastante impertinente, diríamos nosotros, ¿verdad? Fíjense, es el primer extremo. Se lo exigió casi, no se lo pidió. El otro punto, hermanos, dice que tomó todos sus bienes y se fue. Escuche atentamente. O sea, no fue un hijo que agarró y dijo, bueno, pues ya mi padre me dio, ¿sí? Y me voy a hacer una hacienda, voy a comprar mi hacienda por aquí cerquita, ¿verdad? Para estar atento así de lo que suceda con mis padres, como ya son ancianos, pues voy a cuidarlos, ¿no? No, agarró todo y se fue lejos. Ingratitud, se fue lejos. Pero vuelvo a repetirles, Jesús estaba haciéndolo a propósito con los judíos. Un hijo ingrato entre los judíos, pues era un hijo que pues no merecía el más mínimo perdón. Se las estaba poniendo difícil desde el principio, ¿no? Entonces ya se imaginan las emociones de los judíos aquí. Qué muchachito, ¿no? Los judíos, ¿sí? Porque esa era la intención del Señor, que empezaran a pensar de acuerdo a como ellos acostumbraban. Porque la costumbre era pues que el hijo cuidara de sus padres, fíjese. Y aquí les está ilustrando a un hijo que aparte de pedir una herencia, agarró, dicen otras versiones,
que agarró todo lo que tenía y lo vendió, dicen otras versiones, y se retiró. Se fue lejos, hermanos, se fue lejos. Otro punto, gastó toda su herencia en poco tiempo. Su padre había acumulado esta riqueza con mucho esfuerzo. O sea, que era un hijo ingrato totalmente, ¿verdad? Ni siquiera su propia hacienda, por su propio bien vio, no lo invirtió, ¿sí? Dice que no lo invirtió, no agarró y fundó un negocio e hizo que así prosperara, no. Dice cómo es como cuando uno no trabaja por algo, ¿sí? No lo aprecia. Pues así era ese hijo, que recibió a manos llenas de su padre y se fue y lo gastó todo. Y no fue por un mal negocio que hizo, digo, porque cuando menos el intento pudo haber hecho de hacer un negocio. No, dice que lo despilfarró con sus amigos, en los gastos, en los vicios, en juergas, en fiestas, fíjese bien. O sea, se los pintó, pero bien feo este hijo pródigo. O sea, en el hijo pródigo, no había nada que fuera rescatable. Es más, como que al común de nosotros, tal vez, si sucediera en los tiempos actuales, nos movería no a tener compasión de él, ¿verdad? Sino a decir, si se está con hambre, pues se lo merece, ¿no? Pues así estaban pensando los judíos, me imagino, porque usted sabe que ellos eran muy estrictos, los fariseos. Ay, este muchachito, ¿sí? Y se lo ponía más difícil aún. Le dice que cuando se gastó todo, trabajó, tuvo que trabajar. Y dice la palabra de Dios que no encontró un trabajo así como de demostrador, ¿no? En donde va y a ver usted qué gusta, ¿no? Como en Sambors, ¿no? O como que trabajando en el área de perfumería o de ropa, ¿no? Donde todo es limpio, ¿sí? No, hermanos. Es más, no trabajó ni como pastor de ovejas, que era la costumbre de ese tiempo, ni como pastor de vacas, sino que trabajó en el trabajo más vil que había en el tiempo de los judíos, cuidando cerdos. Usted sabe qué concepto tenían los judíos de los cerdos, ¿verdad? Que era lo más inmundo que había. Es más, creo que ni tocarlos. Entonces, si ve usted, les pintó un cuadro de un hijo totalmente degradado. Un hijo que no había no valía ni un peso como para que al regresar lo recibiera. Sí, incluso actualmente, si lo analizamos y lo juzgamos, digamos, en el buen sentido, pues sí, era un hijo que, ay, qué muchacho, ¿verdad? Qué muchacho. Miren, hermanos, este hijo pródigo, por todo lo que hizo, era acreedor de entrada, según el pensamiento humano, ¿verdad? Según nuestra forma de conceptualizar las cosas. De entrada, era acreedor a que ni la herencia se le diera. Ya me imagino que a usted o a mí llegara nuestro hijo y nos dijera, padre, pues ya, viene para acá. Así, impertinente. ¿Cómo dicen los jóvenes? Suelta. ¿Cómo dicen? Éntrale. ¿Sí? ¿Ya? Pues, oye muchacho, pues a ver cómo le haces. No sé qué diríamos, hermano. Pero veamos. Estamos conceptualizando de acuerdo a cómo nosotros creemos, ¿verdad? A cómo reaccionamos como hombres. ¿Sí? Pero ¿cuál es la reacción de Dios? Porque en esta parábola está ilustrando el Señor Jesucristo, ¿sí?, el tipo de perdón que ofrece Dios a un hijo que se aleja. Y Él dice, sed imitadores de mí como hijos amados. Y también dice la palabra que nosotros, que fuimos perdonados, debemos de perdonar igual a los demás, porque estamos hablando de perdón, ¿sí? No nos perdamos de ese punto. ¿Y por qué Jesucristo estaba hablando del perdón de Dios? Para que lo aprendieras en ese momento los que estaban oyendo, la calidad del perdón de Dios. ¿Y por qué es conveniente, hermanos, que usted y yo entendamos la calidad del perdón que usted ha recibido y yo he recibido? ¿Por qué le interesa a Dios que conozcamos esa calidad de perdón? Porque el que no perdona, hermanos, como ahorita lo vamos a observar, ¿sí?, el que no perdona tiene obstáculos en su vida espiritual. El que no perdona y retiene el perdón, ¿sí?,
no crece, se queda enano. Porque usted sabe que la falta de perdón significa que hay contienda, que hay ira, que hay disensión. O sea, en pocas palabras, usted sabe que la ira, la contienda, la disensión, ¿es fruto del Espíritu? ¿Qué dice? Y manifiestas son las obras de la carne. Bueno, y estas son 3, ¿no? Y usted léase ahí en Gálatas, ¿sí? Todas las demás. Entonces quiere decir, hermano, que el que no puede perdonar está caminando en la carne. Y si está caminando en la carne, dice la palabra de Dios, no os engañéis que Dios no puede ser burlado. El que siembra para el Espíritu cosechará vida. El que siembra para la carne cosechará corrupción. Entonces, el que no perdona, hermanos, está cosechando o tiene el riesgo de estar cosechando corrupción en su vida. Tiene el riesgo, hermanos, no de estar precisamente, aunque sí, más tarde vamos a ver que está dañando al que también le rodea, sino que él mismo se está dañando. Él mismo se está obstruyendo. Él mismo está evitando recibir muchas bendiciones de parte de Dios. Entonces, dice la palabra en Marcos 11:25. Vamos a leer algunos versículos para fundamentar esto que le estoy diciendo. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11:25. Dice también Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. En Mateo 5, versos 23 y 24, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tus hermanos. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces ve en las anteriores que leímos, dice, ¿estás orando? Ve, porque hay que ir primero, hermano. Vas a presentar una ofrenda, ve y reconcíliate. Quiere decir, hermano, que el que no perdona tiene un problema de estorbo en su comunión con Dios, ¿sí? ¿Hay algún problema ahí? Por eso se le está aconsejando ir y ponerse a cuenta con su hermano. Entonces, mire, no está dañando propiamente en forma inmediata a los demás, sino que en forma inmediata se está dañando a sí mismo porque está rompiendo su comunión con su Padre. ¿Sí? Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, en pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Qué quiere decir? Que no debamos nada. Es más, hermano, yo les diría, ni el perdón a nadie. La palabra perdón, hermanos, se define como la acción de liberar, fíjese bien, de liberar a alguien de una obligación con nosotros, que es el resultado de una mala acción que nos perjudicó. O sea, cuando a usted le piden prestado dinero y luego a aquel se anda haciendo así como que viendo los pajaritos cada vez que lo ve usted y no le paga, lo perjudicó, ¿verdad? Lo pasó trayendo, como dice. O aquel que habló mal de mí y que pues cada vez que pasa pues como que agacha la cabeza porque se acuerda. El perdonar, hermanos, no involucra únicamente una acción material, sino también incluso emotiva. Por ejemplo, alguien puede hablar mal de nosotros y más sin embargo, estamos, hermanos, fíjense bien lo que le voy a decir, no es una opción, y ahorita lo vamos a ilustrar, es una obligación perdonar, y lo vamos a ilustrar. ¿Se acuerda de la parábola del siervo impío que le debía a su señor? ¿Cuánto, hermano? 10,000 talentos. Mire, hermano, un talento
equivalía a 15 años de trabajo. Dice bien. Y le debía 10,000 talentos. No sé en qué se lo gastó. No sé por qué le pidió tanto dinero prestado. Pero un solo talento era el equivalente a 15 años de trabajo. Y dice la palabra de Dios que su señor vino, ¿sí?, con ese siervo y le dijo, págame. No, pues no tengo, dame un poquito, parafraseándolo, ¿no?, para que nos entendamos, dame un poquito de chance para que, mira, voy a hacer un negocito por aquí, espérame, ¿no? Y yo te lo pago todo. No, dice, no. Entonces el Señor dice que agarró, como le debía tanto, que agarró mejor y vendió a ese siervo, vendió a su hijo, a su esposa y a sus hijos. Y él le decía, ten misericordia de mí, ¿sí?, ten misericordia de mí, espérame. Y el Señor fue movido a misericordia, dice. Le dijo, está bien, te perdono. Y lo perdonó, hermanos, le perdonó 10,000 talentos. Imagínese, ahorita haga cálculos así comparativamente. Un talento, 15 años de trabajo. ¿Cuántos años de trabajo no le perdonó? O sea que estaba más que vendido. Pero este siervo impío, y le decimos impío, porque él a su vez tenía a alguien que le debía, ¿sí? Y fue en ese momento, como tenía que recuperar lo que debía, ¿no? Fue y agarró, dice en algunas versiones que prácticamente se entiende que lo agarró así, y lo jaloneó así como piñata, y le dijo, págame lo que me debes. ¿Y sabe cuánto le debía a 100 denarios. O sea, y un denario era la paga de un día de trabajo, de un jornal. Vea la diferencia, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que también aquel le dijo, oye, perdóname, ten misericordia de mí. Y el siervo malo, ¿qué hizo, hermanos? Dice, no, ¿cómo no? Agarró, dice la palabra de Dios, lo agarró y lo metió a la cárcel. Dice, hasta que le pagara. Entonces aquel señor que oyó que ese siervo al cual le había perdonado muchas cosas, mucho, no perdonó, dice que lo mandó a llamar. Oye, ¿cómo yo te perdoné? Mira, te perdoné y tú no pudiste perdonar eso. Entonces, hermano, esta parábola ilustra en el carácter de Dios que si usted y yo fuimos perdonados, nosotros tenemos que perdonar. Amén. Pero tenemos otra regla creada por nosotros mismos. Decimos, pero el que me ofendió es el que tiene que venirme a pedir perdón. ¿Sí ves? Le sacamos la vuelta a todo. ¿A poco no? ¿No es hasta normal pensar así? Dígame una cosa. Cuando el hombre pecó, ¿quién hizo transgresión? ¿Dios o el hombre? ¿Y quién buscó a quién? ¿Dios al hombre o el hombre a Dios? Gloria a Dios. Sí, entendemos, hermano. ¿O sí me explico? Aplaudan, hermano. Dele gloria al Señor. Este es el tipo de perdón que Dios nos ofreció a ti y a mí. Así que el que tenga dudas, vamos a continuar con la ilustración. Gloria al Señor. Al decidirse regresar a casa, fíjese bien, cuando decidió, el hijo ahí por ahí dice como que reaccionó y dijo, no, pues yo aquí, ¿cómo haciendo esto? Si allá en la casa de mi padre hay jornaleros pues que tienen pan todos los días y yo aquí con hambre. Al decidirse a regresar a casa, dice la palabra que agarró y se levantó, fíjense, primero lo pensó y dijo, me voy a levantar y voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme tu hijo, tómame como uno de tus jornaleros, ¿no? Y yo me imagino que lo estuvo repite, ¿no? Como cuando tenemos que aprendernos un texto. No me imagino si estaba delante de un espejo, ¿no? Saber cómo le iba a decir para que se le viera la cara de mayor arrepentimiento, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que agarró y se levantó en ese momento que pensó eso y dijo, ahorita me voy a levantar y voy a ir. Dice que terminando de pensar eso, agarró y se levantó y vámonos, ¿no? Acción, hermano, acción. Se levantó inmediatamente. Fíjense que algunos de nosotros cuando pecamos delante del Señor, decimos, ay, voy a ir a ponerme en comunión con Dios, voy a restaurar esta comunión. Pero luego dice, ay, pero, ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir mi hermano? Empezamos a obstruirnos, ¿verdad? Fíjense, el padre de esta ilustración, dice la palabra de Dios, que salía al camino donde se había ido el hijo y estaba esperando al hijo. Estaba viendo a ver a qué hora llegaba. Ya lo había agarrado, según el contexto, ya lo había agarrado incluso como hábito.
¿sí? Que salía a ver a qué hora llegaba su hijo. Ese es el estado de nuestro Padre Celestial, que está siempre esperando nuestro regreso. No nos vemos todavía, porque estamos comiendo algarrobas allá, en el mundo. Estamos comiendo inmundicias. Estamos comiendo no un alimento espiritual. Nos conformamos a lo que los puercos están acostumbrados. Así que si usted, hermano, está rezagado por allá, si usted cayó, si usted rompió su comunión con el Señor, venga, hermanos, al Señor. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios. Amén. Y mire, hermano, no vino y se rasuró. Se levantó y vino así como estaba. Imagínense, todo harapiento, todo apestoso, todo sin rasurar. ¿Sabe por qué al Señor Jesucristo lo criticaban mucho? Si este fuera profeta, sabría con quién está hablando. ¿Sí? Le decían, ese hombre es un pecador o esa mujer es un pecador. Y se junta con publicanos, se junta con prostitutas, se junta con lo peor. Y decía el Señor, es que yo no he venido a llamar a sanos, ¿verdad? Sino a los enfermos, a los que lo necesitan. Entonces vea, es como un gran reto para nosotros. Ahora, con respecto a que quién debe de pedir perdón, hermanos, hay una discusión tremenda. Dice aquí, les voy a seguir con la ilustración. Llegó el hijo y le dijo, Padre. Cuando su padre vio a su hijo regresando por el camino, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Miren, hermanos, le empezó a preguntar de dónde venía. Le empezó a preguntar qué hizo. Oye, apestas, ¿qué estabas haciendo, no? Oye, le inquirió, oye, ¿qué hiciste con tanto dinero? ¿Qué hiciste con toda la hacienda que yo te di? Entonces, hermano, no confundamos la misericordia de Dios con la misericordia del hombre. Por causa de eso, muchos de nosotros todavía andamos como el hijo pródigo, comiendo algarrobas. Y todavía andamos en andrajos, andamos en harapos, cuando somos hijos de Dios. Amén. Dice, andamos mendigando, andamos allá con los, no que sea un mal trabajo el ser jornalero, pero allá un jornalero de Satanás, ¿verdad? Allá, digo, ser jornalero de Dios, qué bueno, ¿verdad? Pero andamos allá en el mundo, comiendo algarrobas, conformándonos al príncipe de este mundo. Hermanos, sigamos corrió. Fíjense, hermanos, era un padre que se veía que era bien rico, según como se ilustra. Dice que corrió, hermanos. ¿Saben que correr en público como que era mal visto en ese tiempo? Usted cuando va en el centro y quiere alcanzar a alguien, fíjese bien, o va caminando y quiere alcanzar a alguien, primero no voltea a ver si no lo están viendo para correr. Sí, más o menos uno tiene ciertas reacciones, ¿verdad? Dice, ay, me voy a ver ridículo, corriendo. Pues este padre no lo pensó. Dice que agarró, lo vio de lejos, hermano. Lo vio de lejos. Dice que agarró y corrió. Gloria a Dios. Corrió, no le importó. Al Señor no le importa que le digan, eres bien alcahuete. Al Señor no le importan esas pequeñeces. Él es misericordioso por naturaleza. Él es perdonador por naturaleza. Él es santo por naturaleza, Él es justo por naturaleza. No podemos compararnos ciertamente, porque haríamos una comparación imperfecta. Hermanos, hay veces algunos de nosotros tuvimos algún padre golpeador, a veces algunos de nosotros tuvimos una madre bien regañona. Entonces decimos, ay, el Señor es Padre, y el que ama disciplina. Entonces nos ponemos a pensar que así es el trato. Y es cierto, en parte, pero quiero llamarle la atención a esta ilustración. El padre, cuando llegó el hijo, le dijo, ¿qué hiciste? ¿Ya ves, te lo dije? Ah, todo lo sabías, ¿verdad? Bueno, pues ahora aguántate. No, hermanos, el perdón de Dios, el perdón que Él quiere que usted y yo practiquemos, no demanda razón. Ya no demanda razón más de la ofensa. Ya no viene y le recuerda su ofensa. Ya no. Sino cuando Él escucha, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Es más, ya no le dijo, sí, hijo, ya te oí, te perdono. ¿Sí? No le dijo eso, hermanos. Corrió, lo abrazó, lo besó, lo llenó de atenciones, lo llenó de afectos. Gloria al Señor, porque Él es perfecto, porque es misericordioso, porque Él te recibió a ti y a mí, hermanos, como éramos. No venimos limpios delante de Él. Veníamos, hermanos, harapientos, veníamos sucios,
Veníamos apestando a abominación, veníamos oliendo a pecado, no veníamos oliendo a Cristo todavía, y así nos aceptó. Gloria a Dios, hermano. Ese es el tipo de perdón incondicional. El Padre no le dijo al Hijo pródigo: hijo, ahora sí te vas a portar bien, porque si no, no te recibo. Ahora sí ya no vas a ser tan rebelde, porque si no, no te recibo. No, hermano. Dice la palabra de Dios que agarró y le dijo a sus siervos: traed un traje y ponédselo, el mejor traje, el de hijo, ya no el de andrajoso. El de hijo, traédselo, traedlo al anillo, que sepan que él es mi hijo. Pónganle calzado, no le pongan del mercado. Floyd Shane le dio lo mejor, hermano, le dio lo mejor. Gloria al Señor. Usted y yo, hermanos, hemos recibido lo mejor de parte de Dios, porque toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. No se menosprecie, no nos menospreciemos, eso es primero. Segundo, perdonemos, no como el siervo impío, sino como el siervo, sí, justo y prudente. Gloria al Señor, gloria al Señor. El amor de Dios, hermanos, no tiene límites. Dice la palabra de Dios: al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Cuando dice no escatimó, es que no es mezquino. Dios no se guarda nada para sí mismo. Todas las bendiciones que le ha prometido están ahí disponibles. ¿Cuándo vamos a venir? Eso sí. ¿Cuándo vamos a ser como el hijo pródigo? Señor, mira, este año yo viví como que el 99% con un pie en el mundo y otro, el 1%, lo viví en tu voluntad, Señor. Pero, Señor, este año yo quiero ser vestido por ti. Yo quiero ser restaurado por ti. Yo quiero verme como un hijo de Dios. Yo quiero dar testimonio que soy hijo de Dios. Y yo quiero que el Espíritu Santo me dé testimonio a mí de que soy hijo de Dios. Pero hoy la palabra no nos habla únicamente del perdón que hemos recibido, sino del perdón que debemos de dar y que debemos de imitar de parte de Dios. Ve, hermano, ¿sería usted capaz o seríamos nosotros capaces de perdonar a un hijo de tal forma? ¿No acaso decimos: él me ofendió, él que venga a pedirme perdón? Dice la palabra que el padre corrió. Yo creo, me imagino que el hijo venía, pero todavía así muy lentamente, ¿verdad? El padre corrió y lo fue a encontrar y lo abrazó, hermano. Lo besó. Mi hermano no lo cacheteó. Ya ves, esa hubiera sido nuestra reacción, ¿verdad? Digo, pero dice la palabra de Dios: sed imitadores de mí como hijos amados. ¿Por cuántas pequeñeces nosotros estamos reteniendo el perdón, hermanos? ¿Por cuántas pequeñeces que nos han hecho en la vida estamos reteniendo ese perdón? Y esa falta de perdón, ese espíritu de no perdonar, nos ha estado contaminando. Dice la palabra de Dios: mirad bien por vosotros mismos, no sea que por ahí una raíz de amargura se enquiste y contamine, dice, a los demás. Fíjense bien. Primer daño, la amargura, hermanos, que ocasiona un espíritu que no perdona. La palabra amargura viene de una palabra griega que significa cortante, filoso, algo que corta, algo que despedaza. Es como si tragáramos unos cuchillos filosos. Y con la digestión usted sabe qué sucede. Nos estamos destruyendo a nosotros mismos. La amargura destruye. Eso es lo que ocasiona. Y no nada más destruye a uno mismo, sino destruye a lo que nos rodea. Mire, hermano, por causa de no perdonar a un padre que pega, hay un matrimonio en donde el esposo se suena cada rato al esposo porque lo aprendió. O hay problemas en un hogar y no sabemos por qué, no lo entendemos. Pero si somos cristianos, oigan, si vamos al templo todos los días y todos los días que toca este culto, pero hay algo ahí como que nos estorba a mi esposa y a mí. ¿No tenemos alguna deuda pendiente, hermanos? No, ¿qué va a ser? Más bien me deben. O sea, volvemos otra vez a ponerle el obstáculo, ¿sí? Me deben. Gloria a Dios. Hermanos, el que ofendió, concluimos, no buscó el perdón de Dios, sino fue Dios quien buscó al hombre para restaurar su comunión con él. Oye, hermano, voy a esperar a que venga el que me ofendió a que me pida perdón. ¿Sabe cuándo va a esperar? ¿Cuánto va a esperar? Ahí va a estar. Creo que va a tener unas barbas así, esperando a que alguien, ¿quién reconoce que ofendió?
¿Quién en esta vida reconoce que ofendió? Ah, no, tú fuiste primero. No, tú fuiste primero. ¿Quién? Nadie. ¿Sí? Bueno, los cristianos, dice la hermana, amén. Incluso la palabra dice en Santiago, confesad vuestras ofensas unos a otros, perdón, hermano, y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué quiere decir, hermano? Perdón, hermano. Que el que no perdona está enfermo, está atado, está ligado. Si la palabra perdón significa, hermanos, le voy a dar otra definición. Es la acción de liberar a alguien de una obligación con usted, que es el resultado de una mala acción. Liberar a otros de la deuda material, emocional, algo que le causó dolor, vergüenza. ¿Hubo algo que alguien le hizo que le causó vergüenza, hermanos? Vergüenza, en serio. ¿Usted ha sentido lo que es la vergüenza muchas veces? Se pone uno colorado y, ay, este hermanito o este fulano, ¿verdad? Tenía que ser inoportuno. Quiero llamarle la atención, hermanos, en cuanto a que si no perdonamos, persiste en nosotros un espíritu implacable, no misericordioso. Es un espíritu que se llena de tensión. Luego decimos, ay, hermano, siento unas cargas tremendas y no sé por qué. Siento el hombro todo así como que lleno de estrés, decimos ahora. Es que trae unas cargas de falta de perdón, hermanos, que necesita depositar a los pies de Cristo. Porque dice la palabra, venid y poner vuestras cargas. Pero se refiere, hermano, a que perdonemos. Hay cargas que son por falta de perdón. Hay enfermedades que son a causa de la falta de perdón. Hay desórdenes familiares que son a causa de la falta del perdón. Muchas veces nos vamos hacia el mundo, ¿verdad? Y decimos, es que fulano de tal, que es un impío, me hizo eso. Pero no nos vayamos tan lejos. En nuestro propio hogar pueden haber cargas pendientes. Este año, hermanos, que nuestro propósito sea no tener nada pendiente. Amén. Nada debáis. Al que impuesto, dijo antes, paga sus impuestos, hermano. O todavía está comiéndose las uñas a ver si no le cae el fisco. Dice hasta en eso. Al que honor, honor. No dejemos nada pendiente. ¿Tiene pendiente algo con su suegra? ¿Tiene pendiente algo con su amigo del trabajo? ¿Tiene todavía pendiente por ahí algo con su esposa? Mire, hermano, esto no es con el fin de condenar a nadie. Porque dice la palabra de Dios que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Fuera, entonces quite eso. No es condenación, es reflexión. Ahora, hermanos, otro ejemplo del perdón de Dios, más intenso, así, hermanos, que hasta como que nos mueve el cerebro y nos dice, ¿cómo es posible? Amar a vuestros enemigos, dice el Señor. Ay, pero si eso no es normal. Bueno, les voy a dar otro ejemplo más fuerte aún. El Señor no únicamente recibe al que perdona, no nada más le recibe, lo viste, le pone el anillo, le pone calzados, lo restaura. ¿Estamos de acuerdo? ¿A poco? Porque el hijo le dijo, pues tómame como uno de tus jornaleros. El Señor llegó y lo vistió como un jornalero y le dice, vete para allá a cuidar las vacas. No, ¿verdad? Lo restauró, hermanos, a su posición. Lo restauró totalmente. Él no se guarda nada. Él restaura completamente, hermano. Amén. No se guarda nada en la manga para decir, si te portas bien, te doy. Si no te portas bien, no te doy. Lo recibe, cree, confía, no lo condicionó, lo restauró. ¿Ya viste a ese hermano que pecó, hermano? Lo restauraron, le dieron todos sus privilegios. ¿Y a mí nada? ¿Le recuerda algo eso? Al hijo mayor, que todo lo tiene. Pero el carácter de Dios, hermanos, es restaurar. El carácter de Dios es levantar. La misericordia de Dios le exige eso mismo a Él mismo. A Él no le interesa, sí, lo que pensemos nosotros de nosotros mismos. El hijo pródigo sentía de él mismo que no merecía ser llamado su hijo, que no merecía ser restaurado. Así llegó. Pero a Dios no le importó eso. Al Señor de la parábola no le importó eso, sino porque Él de sí mismo tiene misericordia. Hermano, lo movió a misericordia, que vio a su hijo todo andrajoso, ni lo veía, dice que lo vio de lejos, no sabía ni cómo venía. Y dice que aún viéndolo de lejos, digo, usted ve a una persona quizá de aquí a 100 metros, todavía no distingue si viene con calzado, viene sucio, viene limpio. Dice que aún viéndolo de lejos, fue movido a misericordia.
Ese es el carácter del perdón de Dios, hermano. Amén. Pongámonos en pie, hermanos, por favor. Esto incluso, esta explicación no es toda. Usted por su parte puede leer más acerca de la misericordia de Dios. Inclinemos nuestro rostro, hermano.